ISO 9000 y el sistema de gestión de la calidad. Parte 1, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. El día de hoy vamos a presentar en forma resumida los diferentes capítulos que tiene la ISO 9001 hasta el capítulo 7. La ISO 9001 y la implantación del sistema de gestión de calidad. La norma ISO 9001 tiene una introducción y 10 capítulos, de los cuales los capítulos 4 al 10 establecen requisitos. Aquí se puede ver al lado derecho el esquema general de un sistema de gestión de calidad. Al lado izquierdo tenemos los requisitos del cliente y al lado derecho los resultados del sistema de gestión de calidad. En la parte central tenemos los diferentes elementos del sistema de gestión de calidad. Primero, el liderazgo que está al centro, que corresponde al capítulo número 5, que es quien conduce el proceso en todos los momentos. Al lado izquierdo tenemos el capítulo 6, planificación, que viene a ser el planear las actividades para implantar el sistema de gestión de calidad. Esto dentro del ciclo PHBA, planificar, hacer, verificar, actuar, corresponde lógicamente a la etapa de planificar. Luego tenemos los capítulos 7 y 8, apoyo, capítulo 7 y operación, capítulo 8. Todo esto es parte del hacer las actividades productivas para transformar insumos en productos. Y ahí tenemos la evaluación del desempeño, para evaluar cómo nos estamos desempeñando, si estamos logrando lo que esperamos. Y con base a ello viene el tema de mejora, previa verificación. Es decir, con evaluación del desempeño verificamos cómo estamos haciendo el trabajo y en base a ello determinamos qué cosa hay que mejorar. Y eso viene a ser el capítulo 7. Esta mejora se lleva a la práctica y viene a ser, dentro del ciclo de mejora, el actuar. Y nuevamente nos lleva al capítulo de planificación. Y así sucesivamente, en esta forma circular, vemos pues cómo se produce el ciclo de planificar, hacer, verificar, actuar en todo sistema de gestión de la calidad. Veamos el capítulo 4, el contexto. El contexto tiene 4 subcláusulas. La primera es la composición de la organización y de su contexto. Hay que determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica. Es decir, la empresa está ubicada en una realidad que tenemos que conocerla, así como también ubicar cuál es la situación actual de la empresa. Esto se puede probar con un documento o documentos en donde se indique que se hizo el análisis y se determinaron esas diferentes cuestiones externas e internas. En 4.2 tenemos comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Hay que determinar las partes interesadas que son relevantes. Evidentemente, por ejemplo, los dueños, los socios, los trabajadores, los clientes, la competencia, etc. Y los requerimientos de estas partes interesadas. Esto se puede demostrar mediante
documentos o información de los clientes y elaborar el documento respectivo, una tabla, por ejemplo, de necesidades y expectativas. En 4.3 tenemos determinación del alcance del sistema de gestión de calidad. Hay que determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de calidad. ¿Qué cosa contempla? ¿Qué elementos tiene? ¿Qué aspectos se trata de mejorar? ¿Cómo se puede probar esto? En base a diferentes documentos, por ejemplo, el documento de política y calidad, procedimientos y prácticas, por ejemplo, que esto esté en un manual de la calidad. Presentamos el manual de la calidad y es una muestra de que efectivamente tenemos un sistema de gestión de calidad donde hay precisados alcances. 4.4. El sistema de gestión de la calidad y sus procesos. Hay que establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de calidad, incluidos todos los procesos y sus interacciones. Y en esta norma se plantea la necesidad de tener información documentada, es decir, documentos, registros y otros que apoyan pues la realización de los procesos. ¿Cómo se prueba esto? Con documentos sobre los diferentes procesos, asegurar que los productos están conforme a los requerimientos, por ejemplo, el manual de la calidad. Puede haber otras formas, evidentemente, con otro tipo de documentos y que no necesariamente sean solamente escritos. Podrían ser también documentos que estén de forma digital. En el capítulo 5 tenemos el liderazgo y aquí tenemos 3 cláusulas. Primero, el compromiso. Es decir, la dirección de la empresa tiene que demostrar compromiso con el sistema de gestión de calidad. Y esto tiene que ser, entre otras formas, por escrito, mediante comunicaciones. Lo típico podría ser mostrar el manual de la calidad y otros documentos que presenten pues, el compromiso de la gerencia. En la segunda parte del liderazgo, del compromiso del liderazgo, tenemos el enfoque al cliente. La alta dirección debe mostrar que efectivamente se está trabajando en base a las necesidades de los clientes. Y esto, ¿cómo se demuestra? Con documentos, con procedimientos que regularmente determinan qué quieren los clientes, ¿no? Puede haber procedimientos de gestión de recursos, de revisión de contratos, de revisión de gestión, encuestas, etc. La política. La política de la empresa es otro requerimiento del liderazgo. La alta dirección debe establecer una política de calidad que sea adecuada a su realidad. ¿Cómo demostramos? Bueno, ¿cómo es que nos enfocamos en la calidad? ¿Cómo aseguramos que el enfoque es apropiado? Y tener, por supuesto, un documento de política de calidad que se comunique a toda la empresa. Justamente el 5.2.2 tiene el planteamiento de comunicación de la política de calidad. Esa es una responsabilidad de la alta dirección. Entonces, ¿cómo probamos esto? Indicando, pues, qué mecanismos se siguen para difundir la política de calidad. Y, obviamente, evaluando que, efectivamente, todos comprendan la política de calidad. La tercera subcláusula de liderazgo es establecer roles, responsabilidades y autoridades. Entonces, la alta dirección debe asegurarse que todas las responsabilidades son establecidas y se sabe quién es el jefe de cada trabajador, cuáles son sus roles, etc. ¿Cómo se prueba esto? Mediante
información documentada de roles, responsabilidades, líneas de autoridad, reportes, el organigrama, la descripción de puestos, procedimientos, responsabilidades. Todo esto nos permite ver que efectivamente se está cumpliendo este requisito del liderazgo. Luego tenemos el capítulo 6, planificación, que tiene 3 subcláusulas. El 6.1, para abordar riesgos y oportunidades. Se trata pues de tener en cuenta los diferentes riesgos que se presentan, es decir, posibilidades de que podamos apartarnos de lograr los objetivos, los riesgos y también las diferentes oportunidades que se presentan. En este contexto tenemos que probar que efectivamente hacemos esto y se puede tener documentos, proyectos sobre riesgos en manufactura, abastecimiento, instalaciones. Por ejemplo, entre otros documentos, el análisis FODA de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Hay que asegurar que el sistema de gestión de la calidad logra los resultados y el mejoramiento continuo. Y existen procesos mediante los cuales determinan los riesgos y oportunidades y con base a ello planifican las acciones. Este aspecto de los riesgos es nuevo en la ISO 9001-2015. La organización debe planificar, es decir, acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Hay que evitar alejarnos de los objetivos que buscamos y aprovechar las oportunidades que se presentan. La manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos y evaluar la eficacia de estas acciones. Y para esto, ¿cómo lo podemos probar? Por escrito o en manera digital, tener auditorías regulares, donde justamente se demuestra que se tienen planes, se tienen procesos y procedimientos, donde, entre otros, se toman en cuenta los riesgos, se analizan y se plantean acciones. En 6.2 tenemos objetivos de la calidad y la planificación para lograrlos. Justamente una forma de plantear pues qué cosa queremos hacer con respecto a la calidad es establecer los objetivos. Objetivos para las funciones y los procesos que sean coherentes, medibles, aplicables para la conformidad de productos y servicios y la satisfacción del cliente. Hacer el seguimiento respectivo. Esto tenemos que tener información documentada, es decir, documentos, registros y otros que demuestren que efectivamente tenemos determinados los objetivos de calidad, que se define qué se espera de cada función en determinado periodo de tiempo y los diferentes niveles de la organización saben hacia dónde van. Por ejemplo, documentos que definan objetivos y quiénes son los responsables de ello. En 6.2.2, al planificar cómo lograr sus objetivos. Este también es otro aspecto importante de la planificación. Es decir, se planifica teniendo en cuenta los objetivos. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué recursos? ¿Quién será el responsable? ¿Cuándo se finalizará? ¿Cómo se evaluarán? Nuevamente, con información documentada sobre los diferentes objetivos de la calidad, de lo que la alta dirección espera de cada función y el nivel de la organización. Diversos tipos de documentos que indiquen esto. En 6.3 tenemos la planificación de los cambios. Es decir, no se trata solamente de establecer los objetivos y organizarnos para lograrlos, sino también en el camino hacer cambios para los cuales debemos prepararnos. La organización debe determinar la necesidad de cambios en el sistema y estos cambios se deben de llevar a cabo
de manera planificada. ¿Cómo demostramos esto? Con documentación que nos explique cómo los vamos a implementar. Por ejemplo, procesos, procedimientos por la alta dirección que definan y planifiquen. O sea, es normal que existan cambios. Lo importante es que esos cambios no nos lleven a perder la orientación, la brújula hacia nuestros objetivos. En capítulo 7 tenemos apoyo, que tiene 5 subcláusulas. Primero tenemos los recursos, es decir, todos los recursos que se necesitan para lograr nuestros objetivos mediante el sistema de gestión de la calidad. Entonces se trata de proporcionar los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema. ¿Cómo podemos probar esto? Documentando cómo se identifican los recursos de personal, materiales, equipos, infraestructura, entrenamiento, inducción, etc. Por ejemplo, se pueden tener planes de calidad y procesos, procedimientos, instrucciones de trabajo. Con respecto al tema del personal, de igual forma, tenemos que determinar qué cantidad de personal y con qué calificaciones requerimos y cómo es que se hace este trabajo. Y entonces hay que documentar cómo identifican los recursos humanos necesarios, por ejemplo, planes de calidad, procesos, procedimientos de calidad, instrucciones de trabajo. Otro recurso fundamental es el de la infraestructura. La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria, ¿no? Hay equipos, edificaciones y diversos tipos de infraestructura. Entonces hay que documentar cómo se define, provee y mantiene la infraestructura, las políticas, los procedimientos, el presupuesto, la parte económica, los planes de mantenimiento, los recursos humanos, ¿no? Entonces estamos viendo, en este caso, en recursos hemos visto personal, hemos visto infraestructura. Ahora, lo referente al ambiente para la operación de los procesos. Se debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos. ¿Esto cómo se demuestra? Documentando cómo se define, cómo se organiza su ambiente de trabajo, procedimientos, planes, presupuestos, etc. Después tenemos recursos de seguimiento y medición. En general, se trata de determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse la validez y fiabilidad. ¿Cómo probamos? Con controles que aseguren que se está usando de manera adecuadamente el equipo. Registro de mantenimiento, calibración, etc. Otro aspecto referido a lo mismo es el de la trazabilidad. Cuando se requiera, se debe proponer y proporcionar confianza en la validez de los resultados. En este caso son importantes la calibración, la verificación, identificar el estado de cómo se hace este proceso, protegerlo contra el deterioro. Entonces, básicamente hay que demostrar que se tienen controles sobre los equipos, ejemplo, planes de mantenimiento, calibración, instrucciones de trabajo, etc. Otro aspecto en los recursos es lo referente a los conocimientos, el know-how de la organización. Se orientar los conocimientos necesarios para sus procesos, obtener y mantener dichos procesos. Nuevamente, requerimos que se indique cómo se hace esto y para ello tener información documentada que demuestre que se está haciendo esta necesidad. En 7.2 tenemos la competencia. Se debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan
las diferentes actividades que deben de estar calificados. Entonces se prueba estableciendo procedimientos para asegurar y asignar personal y su entrenamiento, sensibilización, competencia de los diversos aspectos donde se requiere personal calificado que haga las diversas actividades. Todos deben ser competentes para lo que están haciendo. Otro aspecto es la toma de conciencia. La organización debe asegurarse de que las personas realizan el trabajo bajo el control de la organización, tomen conciencia de la política, los objetivos, la contribución. Entonces hay que establecer políticas, procesos, procedimientos. Por ejemplo, esto puede estar en el manual de la calidad o en documentos específicos que nos demuestren que efectivamente esto se realiza. En 7.4 tenemos la comunicación. La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas. Es decir, en todo momento, desde el nivel superior hasta el inferior, debe haber una comunicación. Entonces debemos de tener pues diversos mecanismos. Por ejemplo, una pizarra de noticias. Aquí vemos revistas, audiovisuales, información electrónica, redes de comunicación, donde también los niveles más bajos puedan de alguna forma transmitir sus inquietudes. El 7.5, esto es algo nuevo en la ISO 9001-2015, la información documentada. En general, el sistema de gestión de la calidad debe incluir la información documentada requerida, es decir, documentos, registros, la información documentada que la organización determina necesaria. Hay que probar esto teniendo, pues, la información para todos y cada una de las actividades, que usualmente se encuentra, puede ser en un manual de calidad o disponible de otra forma, por ejemplo, control de documentos, por ejemplo, instrucciones de trabajo, etc. O una combinación de todos estos, ¿no? Después tenemos lo que es el literal B, creación y actualización de la información documentada. Hay que asegurarse la identificación y descripción, el título, fecha, códigos, los formatos, ¿no? Después, la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación. Hay que controlar estos documentos y ver cómo se van actualizando. Con información documentada sobre esto, cómo se hace, los procesos, los procedimientos, etc. Acá tenemos un documento que es la norma ISO 10013 sobre información documentada. Esto es tan importante que se vio la necesidad de hacer una norma específicamente y se plantea que la comunicación documentada tiene el propósito de A. Comunicación de la información. B. Evidencia del logro de resultados. C. Intercambio de conocimientos. D. Preservación del conocimiento. Y E. Describir el sistema de gestión de calidad de la organización. Es decir, estos 5 objetivos se persigue con la documentación documentada. Indudablemente que esto puede variar en el énfasis dependiendo de cada tipo de actividad. Asimismo, dice qué tipos de información documentada. Por ejemplo, dice, debe incluir el alcance del sistema de gestión de calidad, la política de calidad, documento, los objetivos de la calidad, ¿no? O sea, la información sobre estos aspectos. Información que la organización determinó necesaria para respaldar el funcionamiento del sistema de gestión de calidad. Entre otros puede ser, por ejemplo, tener un manual de calidad, tener organigramas, tener mapas de procesos, diagramas de flujo, etc. Procedimientos e instrucciones de trabajo, flujos de trabajo,
especificaciones, comunicaciones internas y externas, planes, horarios, listas, formularios, información documentada de origen externo, información documentada que se conservará. Esto significa los registros. Finalmente, en esta norma se indica que la información documentada puede estar en cualquier tipo de soporte, como papel, en forma electrónica, fotografías o muestra física. Con esto hemos visto estos capítulos referidos a el sistema de gestión de calidad y su contexto, el capítulo 5 liderazgo, el capítulo 6 apoyo y el capítulo de planificación, ¿no? O sea, 5 liderazgo, 6 planificación y 7 apoyo. En la segunda parte se verán los siguientes capítulos. Muchas gracias por su atención.